Muy buenas noches, querida Iglesia del Señor. Nuevamente con ustedes, aquí saliendo en el nombre del Señor en las redes sociales. Y sea el Señor dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Y sea el Señor dando bendiciones a cada uno de vosotros, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar la prédica de esta noche, ¿verdad? Y oramos. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos. Estamos, Señor, en tus manos, y seas tú, Señor, bendiciendo y supliendo toda necesidad, todas nuestras familias, Señor, cristianas y no cristianas, familiares. Seas tú, Señor, cuidándonos y protegiéndonos siempre, Padre Santo. Te pedimos que tú, Señor, abras nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, para recibir esa palabra viva y eficaz que es alimento para nuestras almas, que es medicina para nuestros huesos, Señor. Ahí en donde nos están viendo, Señor, en nuestros hogares, en los hogares de nuestros hermanos, las familias, Señor, en muchos lugares, Señor, donde nos están viendo, Señor, oramos, Padre Santo, para que la gracia, Señor, tuya se multiplique en vuestros corazones, se multiplique, Señor, en cada uno de aquellos que nos escuchan. Gracias, Señor, te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy, queridos hermanos, nos toca la quinta parte o el quinto punto de las bienaventuranzas, ¿verdad? Ya hemos dado 4 puntos, ahora nos toca el quinto punto o el quinto versículo de las bienaventuranzas, que es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7, ¿verdad? Bueno, es un privilegio estar nuevamente con vosotros, Iglesia del Señor, hermanos, familia que nos escuchan desde muchos lugares. La paz de Dios sea bajo el poder de Él en sus vidas, ¿verdad? Sabiendo que el Señor nos está instruyendo, nos quiere capacitar, nos quiere instruir, ¿cierto? En su palabra, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Así que, queridos hermanos, estemos atentos, aprendiendo en nuestras vidas para poder caminar en un estilo de vida como el Señor quiere en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia que nos toca vivir, ¿verdad? Cada uno de vosotros es responsable, ¿verdad?, de poder aplicar la palabra de Dios en vuestras vidas, en su familia y donde Dios nos envíe, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a ver qué significa la misericordia o qué es misericordia, ¿verdad? Vamos a ver algunos conceptos para poder aprender. En primer punto, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Sabemos que uno de los atributos comunicables de parte de nuestro Dios hacia la humanidad, hacia los hijos de Dios, es la misericordia, ¿verdad? Dios es misericordioso y por lo tanto también quiere que sus hijos, su creación también sea misericordioso, ¿verdad? Con el prójimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? De que la humanidad, los hijos de Dios también se compadezcan, tengan esa pasión a compadecerse de otros también, ¿verdad? A poder llevar esa carga también para poder ayudar y apoyar al necesitado y a aquellos que están padeciendo. Otro punto dice: para el cristianismo, la misericordia es un atributo divino entendido como sinónimo de consideración, amabilidad y perdón, ¿verdad? Entonces, esos puntos nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Amabilidad, consideración y perdón, ¿cierto? Porque esos 3 puntos vienen de parte de Dios, en que los hijos de Dios, aquellos que quieren ser transformados por el poder de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser movidos a misericordia y ser considerados con nuestro prójimo, ser amables y también extender ese perdón como el Señor nos ha dado también. Que los fieles pidan a Dios para que éste tenga piedad por sus pecados y sus desobediencias. Se trata de un término profundamente ligado a los preceptos cristianos,
presente tanto en numerosos pasajes de la vida, ¿verdad? Entonces, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de ser misericordiosos, ¿verdad? Entonces, ser misericordioso es ser considerados, amabilidad y perdón que necesitamos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere también decir el Señor en nuestra vida, ¿verdad? Que la misericordia es un atributo de Dios, y por lo tanto nosotros también tenemos que obedecer la palabra, de ser considerados amables y también dar perdón a aquellos que necesitan también. De acuerdo a la palabra de Jesús, el hombre debe ser misericordioso, ¿verdad? El hombre debe ser misericordioso con quienes lo rodean, al prójimo, sin esperar ser tratado del mismo modo. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos, ¿cierto? Con nuestro prójimo, con los que nos rodean, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos uso de la misericordia con el prójimo, esperando con intereses otras cosas, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, ni haciendo obediente a la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos, ¿cierto? Porque nace de nosotros, porque tenemos esos atributos, ese atributo comunicable que nos comunicaba el Señor, ¿verdad? De poder extender esa virtud a los demás. De acuerdo, ¿cierto? De acuerdo a la palabra del Señor. Algunos conceptos que expresan ideas opuestas, ¿cierto? Con la misericordia o ser misericordioso es el rencor, la venganza y el desprecio, entre otras actitudes y sentimientos considerados negativos, ¿verdad? Entonces, esas son obras de la carne, donde no fluye el amor de Dios, donde no fluye el atributo de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, esas son obras de la carne, ¿verdad? Que el Hijo de Dios o aquellos que quieren expresar la misericordia de Dios no debemos de manifestar, ¿verdad? Porque son obras de la carne y eso es pecado. Entonces nosotros tenemos que demostrar el fruto del Espíritu, las cosas del Señor, ¿verdad? Todos los atributos comunicables nosotros tenemos que expresar al prójimo, ¿verdad? Ese es un reflejo de parte de nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que demostrar o reflejar el amor, la misericordia, el perdón, la paz, etcétera, etcétera, la bondad del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser misericordiosos? ¿Cierto? ¿Qué es ser misericordiosos? Es poseer la misericordia de Dios y ser un instrumento de ella para el beneficio de muchos, ¿verdad? Porque hay muchos que necesitan, ¿cierto? Que se le manifieste esa misericordia, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, he allí una multitud pasaba, y Jesús dijo, he allí, ¿cierto? Esa multitud que andan sin ovejas, ¿cierto? Que andan sin pastor, esas ovejas andan sin pastor, y Jesús tenía misericordia, tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Entonces también nosotros debemos demostrar también esa pasión y esa misericordia por aquellos que andan atribulados, andan errantes, ¿cierto? Y por lo tanto ellos necesitan, ¿cierto? Necesitan esa misericordia de Dios, y nosotros somos instrumento de Dios para poder reflejarla a aquellos que la necesitan, ¿verdad? Y para poder manifestar o tener la misericordia de Dios, ¿cierto? Que uno va a dar a otros, primero uno debe de haberla conocido y experimentado, dejando la altivez para humillarnos ante el soberano Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos demostrar la misericordia, ¿cierto? Ante el prójimo, nosotros debemos de haberla vivido también, ¿verdad? Un día nosotros andábamos sin pastor, ¿cierto? Perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y entonces un día Dios nos encontró y nos trajo a su redil, ¿verdad? Y nos puso una posición de reino, ¿cierto? Y el Señor usó de misericordia en nosotros. Entonces nosotros hemos recibido de parte de Dios esa misericordia, ese amor, esa pasión, y por lo tanto nosotros también en nuestra experiencia que hemos tenido en el Señor, también hemos usado esa misericordia
con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces estamos creciendo en esa virtud, en esa bienaventuranza de ser misericordiosos, ¿verdad? Y Dios no quiere que solamente nosotros seamos misericordiosos, sino también Dios quiere que tú y yo seamos misericordiosos, o sea, usemos esa virtud hacia nuestro prójimo, hacia la familia, hacia nuestros vecinos, hacia muchos lugares que necesitan usar eso, ¿verdad? La misericordia, porque Jesús dijo que esas ovejas también tienen que venir a nuestro redil, al redil del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor también quiere usar de misericordia a aquellos que necesitan de Dios, ¿cierto? Porque Dios es suficiente para dar misericordia a todo aquel que viene a los pies del Señor, ¿verdad? En Santiago 5:11, ¿qué nos dice la palabra, queridos hermanos, ahí en sus casas, ¿cierto? Pueden leer en sus Biblias, dice así la palabra del Señor, en Santiago 5:11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Entonces aquí vemos un principio de parte de Dios en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Entonces vemos ahí uno de los atributos del Señor que tiene el Señor para dar en abundancia de misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿y a quiénes son los bienaventurados? Aquellos que sufren, ¿verdad? Y entonces ellos también necesitan que se les dé misericordia. ¿Y quién más? Es nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces vemos aquí dos cosas con respecto a los que sufren. No estamos hablando de aquellos que sufren por cosas materiales, como por ejemplo la pérdida de un bien material, de un inmueble o cosas así. Aquí se trata de que sufren por la causa de nuestro Señor Jesucristo, sufren por causa de extender el reino, de predicar la palabra, ¿cierto? De estas cosas estamos hablando. Entonces Santiago se ve a Job, ¿verdad? Los sufrimientos de Job, ¿verdad? Entonces, uno, son bienaventurados. Un punto importante es que el que sufre son bienaventurados. Y dos, el Señor es muy misericordioso con ellas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la primera cosa muy importante que destacar aquí es que la misericordia se aplica y fluye donde hay sufrimiento, ¿verdad? Y segundo, que Santiago hace referencia concreta y directa al sufrimiento de Job. Sabemos que Job, queridos hermanos, fue tentado por el diablo, por Satanás, ¿verdad? Y entonces Job fue fiel hasta lo sumo, ¿verdad? Fiel hasta lo sumo, ¿verdad? Y entonces él no negó al Señor, ni tampoco fue infiel al Señor, sino que él permaneció fiel al Señor. Tuvo paciencia, tolerancia, hermanos, ante esa prueba, ¿cierto? Donde el Señor le usó de su misericordia a Job, y entonces Dios le dio la paz que necesitaba Job, ¿verdad? Salió victorioso. Con la ayuda de Dios, Job salió victorioso ante esa prueba y lo bendijo en gran manera. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que Dios está siempre con cada uno de nosotros para pasar las pruebas, para los que sufren también, ¿verdad? Entonces la misericordia de Dios toma al hombre en ruinas, lo limpia, lo lava, lo purifica y lo llena de bendiciones, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios siempre está con nosotros, Dios tiene el control de nosotros, Dios está en todo lugar, Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe lo que vamos a pasar, ¿verdad? Entonces siempre nosotros tenemos que tener presente de siempre practicar lo que estamos recibiendo de parte de Dios, practicar la palabra de Dios, usar de misericordia siempre, ¿verdad? Cuando hay necesidad en la hermandad o en otro lugar, usar de la misericordia de Dios, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, ¿verdad? Del 30 al 37 nos habla acerca de la misericordia también, ¿verdad?
había un hombre que había sido golpeado por los ladrones, ¿verdad? Y los cuales los despojaron, lo hirieron y lo dejaron en el camino, ¿verdad? Casi medio muerto. Pero un hombre de Samaria, al verlo, fue movido a misericordia, ¿verdad? ¿Qué nos dice Lucas 10:36, ¿verdad? Este hombre estaba medio muerto en el camino, ¿verdad? Y no había nadie que lo podía socorrer. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pero ellos lo miraron, pero no usaron de misericordia. No se compadecieron ante este viajero, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos dice que un samaritano, ¿verdad? Pasó y lo levantó y lo curó, ¿verdad? Y lo llevó a un lugar de reposo para que lo cuiden, lo laven, ¿cierto? Y este hombre usó de misericordia. Ahora dice el 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, aquí Jesús está hablando con los fariseos, con los saduceos, y les pone un ejemplo, ¿verdad? Que había un hombre que estaba medio muerto, y entonces nombró al sacerdote, nombró al levita y nombró al samaritano. El samaritano lo llevó, lo cuidó, lo vendó, pagó, usó de su dinero para que este hombre sea curado. Entonces le preguntó a los fariseos quién usó de su misericordia, quién usó la misericordia para poder hacer el bien al prójimo. Entonces ellos dijeron en el 37, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Entonces los fariseos dijeron, es el último. O sea, el samaritano usó de su misericordia porque lo levantó, lo cuidó, lo limpió todo y pagó. Entonces el último fue que usó misericordia con él. Jesús le dijo a estos hombres, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Donde tú veas lo que está pasando en muchos lugares, entonces haz tú lo mismo, haz uso de la misericordia que se te dio, ¿verdad? De lo que tú tienes. Sé compasivo, sé humilde, no ser avaro, sino usar de misericordia para el prójimo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que este hombre samaritano, ¿verdad? Usó de misericordia. ¿Y cómo usó de misericordia? Porque lo vendó sus heridas, le echó aceite y vino, la desinfectó sus heridas y lo suavizó. 3, lo subió al transporte, o sea, a su burrito, lo trasladó a un lugar adecuado para su cuidado. 5, pagó los gastos. 6, dejó instrucciones para que lo cuidaran dignamente. Y 7, se comprometió a pagar todos los gastos si fuese necesario a su regreso, ¿cierto? Así como este viajero, ¿verdad?, que agonizaba en el camino, así estábamos también nosotros, ¿verdad? Golpeados, heridos, deambulando, con pecado, destinados a la muerte eterna, ¿cierto? Sin gloria, ¿cierto? Camino a la destrucción de nuestras almas. Así también nosotros, a causa del pecado, en la vil desgracia o ruina, entonces Cristo nos levantó, nos lavó con su sangre preciosa, nos sanó con su poder y restauró con su espíritu por pura misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros, queridos hermanos, hemos sido hallados en misericordia por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por Él, por su misericordia, ¿verdad?, nos lavó, nos limpió, nos purificó a través de su sangre preciosa. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, ¿verdad? ¿Para qué? También en Pedro también nos dice que, ¿para qué? Para también llevar esa misericordia, esa salvación preciosa a los que la necesitan, queridos hermanos. Entonces, hay hombres, hay mujeres en el mundo que necesitan, ¿verdad?, de nosotros, la iglesia del Señor. Hay gente que está herida, gente con pecado, gente que está llevando su propia vida hasta la destrucción, ¿verdad? Entonces, esa gente también necesita la misericordia de Dios. Esa gente necesita que Jesús vaya y también lave sus heridas, los suavice con aceite, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús va a ir, ¿cierto?, a través de la iglesia. Entonces, es el deber de la iglesia también, ¿cierto?, llevar esas buenas nuevas de misericordia y de salvación a los que están afuera, ¿verdad?
Entonces ese pueblo que está afuera necesita también venir a los pies del Señor para que el Señor haga su voluntad con ellos también, ¿cierto? Jesús dijo también en Mateo 9:13, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? De cumplir la gran comisión. La iglesia tiene que cumplir la gran comisión acerca de misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Entonces, porque el Señor dice que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces nosotros hemos sido injustos, ¿verdad? Hemos sido injustos, hemos sido llenos de pecado, ¿cierto? Haciendo las obras de la carne, ¿verdad? Pero un día el Señor nos recogió, nos levantó, nos recogió, nos curó y nos dio vida eterna, salvación, ¿verdad? Usando su misericordia. Entonces también el Señor quiere que también la iglesia vaya también a hacer uso de la misericordia que el Señor nos dio hacia la gente que se está perdiendo en sus delitos y pecados, ¿cierto? Usar esa misericordia que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? En Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los demás, ¿verdad? Ahora que ya nosotros sabemos acerca de esta parte, lo que es la misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que Dios quiere, queridos hermanos, que usemos esa misericordia de verdad, ¿verdad? Y no sacrificios como que en el Antiguo Testamento usaban sacrificios de machos cabríos para tapar sus pecados, ¿cierto? Entonces ya el Señor ya no quiere esas cosas, ¿cierto? Quiere un corazón limpio, un corazón puro, un corazón transformado, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llevar el Evangelio, el carácter de Cristo en nuestras vidas hacia las personas que no tienen a Cristo. Demostrar realmente la verdadera misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor quiere, ¿cierto?, una misericordia de verdad y no de sacrificios, ¿verdad? Porque esa gente que está allí necesita del amor de Dios. No necesita que nosotros la condenemos. El Señor no quiere que nosotros vayamos a poder condenarla ni tampoco humillarla, sino Dios quiere que nosotros tengamos misericordia de esas personas, ¿verdad? Porque como hemos leído, entonces misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, ¿verdad? Es manifestar en ellos la amabilidad, la asistencia al necesitado, especialmente el perdón y la reconciliación de parte de nuestro Dios. O sea, para que ellos vengan a los pies del Señor, para que el Señor haga de misericordia con ellos también. Amén. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es ser misericordioso? ¿Verdad? Misericordia es una palabra griega compuesta de dos vocablos, miseri, que significa miseria, y cardia, que significa corazón. Por lo tanto, misericordia es tener amor a la miseria, ¿verdad? No estamos hablando de que tenemos que tener amor a la persona que no tiene dinero, sino estamos hablando de la miseria espiritual, ¿verdad? A la miseria espiritual. Por lo tanto, tenemos que tener esa misericordia, ¿cierto? Por las cosas de Dios, por las cosas espirituales. O sea, llevar a esas personas que tienen esa miseria espiritual a que tengan misericordia de parte de Dios, una misericordia verdadera. ¿Y quién lo va a dar eso? Es Dios, ¿cierto? Para que Dios sea quien les dé esa verdadera misericordia, que es la restauración, ¿cierto? La restauración de su alma, ¿verdad? Para que esa persona venga a Cristo, sea lavado, sea una persona arrepentida, una forma transformada del poder de Dios. Ser misericordioso es levantar a los caídos sin preguntar por qué cayeron, sanar sus corazones, cuidarlos, sanarlos y ponerlos nuevamente en el camino
del Señor para que continúen su caminata con Dios, para que continúen en esa plataforma del caminar perfecto de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, pero Dios es perfecto, queridos hermanos, y Él quiere que nosotros caminemos por los caminos rectos del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros permanezcamos siempre fieles a Él, permanezcamos fieles, injertados en la vid verdadera, para poder ser hombres y mujeres de reino, para también traer a muchas personas a los pies de Cristo también, para que poco a poco toda la humanidad tenga el carácter de Cristo, tengan los atributos comunicables de Dios, puedan ser hombres humildes, compasivos, misericordiosos, humildes, etcétera, etcétera, y ser hombres transformados de Dios, para cambiar esta sociedad que necesita un cambio radical, necesita tener el conocimiento de Dios. También es perdonar a los que nos han ofendido o tienen alguna clase de deuda que no nos pueden pagar, pero lo reconocen y piden perdón a Dios. Perdonar es volver a tener aprecio y bondad a los que un día nos fallaron. Es siempre estar firmes en el camino y mantener nuestra integridad, queridos hermanos. Entonces, hoy, queridos hermanos, hemos aprendido acerca de las bienaventuranzas. En el quinto punto es bienaventurados los misericordiosos, ¿cierto? Porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Sabemos que nosotros, queridos hermanos, nosotros hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, somos bienaventurados de parte de Dios, porque hemos alcanzado este punto importante, que es la misericordia. ¿Que nos falta? Sí, reconocemos que nos falta más todavía, pero estamos en ese camino de perfeccionarse, de poder en cada lugar donde vayamos usar esa misericordia, ¿verdad? Aunque nos puedan decir muchas cosas, criticar, pero hermanos, vamos mirando a nuestro Señor Jesucristo en ese objetivo, en ese punto, en ese enfoque, para poder aplicar la palabra de Dios, hacer esto como un estilo de vida, ¿cierto? De practicar las bienaventuranzas, ¿cierto? Que nos habla el Señor en el monte. Amén. Entonces, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de nosotros, aquí que están en las redes sociales. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, queridos hermanos, que están permaneciendo fieles al Señor, que están permaneciendo y obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí siendo firmes en el Señor, ¿verdad? Siendo misericordiosos, humildes de espíritu, mansos, tiernos, amables, afables, queridos hermanos, que esto siempre sea, que esté siempre en nuestros corazones el carácter de Dios, ¿cierto? No las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu, los atributos comunicables del Señor en nuestras vidas, hermanos, practicarlos siempre, en cada momento. No somos perfectos, vamos camino a la perfección, ¿verdad? Vamos caminando, ¿cierto? A ese nivel del Señor, poco a poco, pero estamos llegando, ¿cierto? Amén. Estamos siendo edificados poco a poco. Así, queridos hermanos, que Dios me le bendiga, iglesia del Señor. Sigan orando, sigan leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya poco a poco creo que ya estamos saliendo para poder estar en los cultos, en la iglesia, con todos los protocolos, queridos hermanos, tener paciencia, ¿verdad? Perseverancia en el Señor, y poco a poco vamos a estar allí, cada uno en las cosas del Señor, ¿cierto? Predicando la palabra. Que Dios me lo bendiga, iglesia del Señor, ¿verdad? Y muchas bendiciones para sus hogares, para sus familias, y que nunca falte el pan de cada día, la salud, el amor en sus casas. Que Dios me lo bendiga. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por los que nos están escuchando a través de las redes, Señor, que están congregándose, Señor, allí, que están escuchando, Señor, tu palabra, Señor, pues sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que transforma nuestra vida, Señor, ¿verdad? Entonces, desde aquí, Padre Santo, muchas bendiciones, y que podamos seguir, Señor, escudriñando tu palabra y seguir haciendo tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Vamos, queridos hermanos, a dar algunos saludos a nuestras familias, a nuestros hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales. Tenemos los saludos para nuestra hermana Jennifer Ariza, hermanos del Callao, a su familia, sus papis. Muchas bendiciones, queridos hermanos, a la familia Rincón Correa, allí también en Los Cedros, queridos hermanos, a Carlita, a Leo, a Leito, a Yoari, ¿verdad? También a la familia Correa Zapata, tenemos a Christopher, tenemos a Mar, a Leila, a Clickman, ¿verdad? A Débora Velázquez, Jackie, a Marita, a Edward Limante también, a su familia también, a sus hijitas, ¿verdad? También tenemos, hermanos, a Saraí Ariza, a nuestra hermana Elga Requelme, Jean-Pierre Ariza también, muchos saludos para la familia, hermanos, Ariza, muchas bendiciones también. A nuestro hermano Oscar Bacari, hermanos, a nuestra hermana Zulma, ya que están en la planicie, allá en Puente Piedra, muchos saludos para todos. A nuestra hermana Alicia Quispe, a nuestra hermana Luisa García, también muchas bendiciones en Estados Unidos. Saludos también para la familia John, para su esposa, sus hijos, sus nietos. A nuestra hermana Cecibel también, a su familia, también muchas bendiciones acá en Perú, ¿verdad? Y que sigan viéndonos a través de las redes, porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. También a la familia Vargas Correa, a Percy, Melissa, a Lía Tamara y a mi estimado Benjamin Pray, muchas bendiciones. También a Jorge Huanca, a su familia, a nuestro hermano Yuri Quispe también, que está allá en la zona de Ancón, también muchas bendiciones para su esposa, para su familia. A Stephanie Valiente también, bendiciones también para ella, para su esposo Elki, para Jacob, a la familia también que está ahí también, muchas bendiciones. A nuestra hermana Juana Rojas también, que ella está restaurándose en el nombre del Señor, muchas bendiciones también para ella, para su familia. También a nuestra hermana Lucero Matos también, su familia, sus papis, muchas bendiciones. A nuestra hermana Adriana Díaz, a Álvaro Gómez Melgar también, muchas bendiciones también para la familia Gómez, para la familia Correa Gamboa, Carlos, Juanita, Davicho, mi hermano Jonathan, Huito, Jael, nuestra hermana Marta, David Correa, muchas bendiciones también. A la hermana, a Luis Nicho también, a muchas bendiciones para su esposa Pilar, sus hijos también, Belén con Tracy, muchas bendiciones. También a nuestro hermano Johnny Saldarriaga, a su esposa Pilar y a su hijo también, muchas bendiciones también. A nuestro hermano Alfonso Gozosa, Elmis, Abigail, muchas bendiciones también. Y también a aquellos que nos van a ver también más adelante a través de las redes sociales, muchas bendiciones también para cada uno de vosotros también, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga. Entonces nos estaremos viendo el día sábado también con otra bienaventuranzas, queridos hermanos. Ya en la pantalla está saliendo cuál va a ser el nombre de la prédica. Muchas bendiciones, Iglesia del Señor, con ustedes hasta el día sábado, y muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más
tormenta, yo viviré confiado. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas.